Bienvenidos. Comenzamos Tu Médico en Casa para terminar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Este es el consultorio de salud de Teleantioquia, un espacio de información, servicio y orientación en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Todos los días en este horario en directo para que ustedes puedan participar con sus preguntas de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde. Y el tema de hoy sí que es bien importante, gracias a un televidente que me sugirió este tema, que además es de mucha prevalencia, es muy común, se considera enfermedad. Vamos a hablar de la hiperhidrosis, seguramente este término no les suena, pero sí la sudoración excesiva. ¿Qué la causa? ¿Y cómo es el tratamiento? Que es lo más importante. Cuando hablamos de las causas de la sudoración excesiva o hiperhidrosis, me estaba contando ahorita el médico especialista invitado que hay algunos alimentos que aumentan el sudor en las personas. De eso hablaremos hoy, así que los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-5150-15. Pero antes, veamos lo siguiente. La hiperhidrosis es el exceso de sudor o transpiración excesiva que se produce de forma espontánea, sin ser causada por temperaturas altas o por situaciones de tensión física o emocional. Puede afectar al 2% de la población de raza blanca. Se presenta con más frecuencia entre los 25 y los 64 años de edad. Se observa sobre todo en manos, axilas, pies y región púbica, debido a la alta concentración de glándulas sudoríparas en estas zonas. Los tratamientos son médico-dermatológicos, cuyo objetivo es inhibir la secreción de las glándulas sudoríparas. A veces, la sudoración excesiva es un signo de una enfermedad grave. Busca atención médica si la sudoración intensa está acompañada de aturdimiento, dolor en el pecho o náuseas, cuando la sudoración perturba tu rutina diaria y causa angustia emocional. Además, la sudoración incontrolable puede llevar a una molestia significativa, tanto física como emocional. Y no necesariamente está relacionada con el calor o el ejercicio. Una persona que sufra de hiperhidrosis puede sudar incluso con temperaturas muy bajas cuando está haciendo frío, no necesariamente con el calor. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Bienvenidos a Su Médico en Casa. Estamos en directo, líneas telefónicas para que participen, pero también en nuestras redes sociales pueden interactuar en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Le vamos a pedir a la señora Nelly, que se encuentra en la ciudad de Bogotá, que nos dé un minutico para avanzar un poco en el tema y ya recibimos la llamada. Está con nosotros el doctor Yuri Alexander Úsuga Arcila, él es médico cirujano especialista en dermatología, subespecialista en dermatología, además estética y rejuvenecimiento facial, una persona con una amplia experiencia para hablar del tema de la hiperhidrosis o sudoración excesiva, que es el tema que vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros, doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo en el programa. Gracias por invitarme a tu programa. Hiperhidrosis o sudoración excesiva, ¿se trata de lo mismo? ¿Es lo mismo? Sí, Yasmin, la hiperhidrosis es un aumento de la sudoración en el cuerpo, el cual aparece en condiciones fisiológicas, aún aunque la temperatura sea alta o baja, como tú especificaste anteriormente, los pacientes tienden a sudar. Muy bien. Doctor, ¿qué tan común es la hiperhidrosis? La señora Nelly se encuentra aquí en Buenos Aires para que nos espere unos minuticos, doctor. La hiperhidrosis es una enfermedad muy frecuente en la consulta dermatológica. Incluso se tiene cifras estimadas a nivel mundial de que el 1 al 3% de la población mundial sufre de aumento de la sudoración corporal. Hay estudios en Estados Unidos donde reporta que en la población es del 2.8%, en Colombia no hay estudios. Se sabe que afecta por igual tanto a hombres como mujeres y en la raza morena es más frecuente la sudoración excesiva que incluso en la raza blanca.
Ahorita hablábamos antes del programa incluso, doctor, sobre las causas o factores de riesgo de la hiperhidrosis y es muy preocupante porque el doctor me decía que hay algunos alimentos que aumentan de alguna manera o producen el aumento de la sudoración. Correcto. Cuando hablamos de hiperhidrosis hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Una clasificación de lo que es la hiperhidrosis primaria o hiperhidrosis secundaria. La hiperhidrosis primaria es la sudoración que aparece principalmente en la adolescencia o en la pubertad y se debe porque si hay una activación de unas glándulas denominadas apocrinas y ecrinas que son las encargadas de producir la sudoración. Esas glándulas se activan principalmente en la pubertad, ya que a esa edad hay que aumentar unas hormonas en el cuerpo para que haya unos cambios de un niño, de un adolescente a un adulto joven. Entonces a esa edad se empieza a aumentar el vello púbico, el vello axilar, que crezcan los senos, que crezcan los órganos reproductores masculinos o femeninos y a su vez hay una activación de esas glándulas para aumentar la producción del sudor. Eso lo normal es hasta los 25 años y es lo que se caracteriza o se llama hiperhidrosis primaria. La hiperhidrosis secundaria es una entidad o enfermedad donde hay un aumento de la sudoración después de los 25 años que puede estar asociada a muchas causas, entre ellas enfermedades graves que pueden afectar la vida del paciente. Y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué tantas complicaciones puede tener la hiperhidrosis o sudoración excesiva? Está con nosotros la señora Nelly, aquí en Medellín, en Buenos Aires. Bienvenida y la escuchamos. Doña Nelly. Sí, buenas tardes, para felicitarlos por el programa. Gracias. Y participar con el doctor sobre lo de la sudoración. Por supuesto, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Yo soy una persona que tengo 55 años y pues últimamente he presentado mucho la sudoración. Siento como un calor y me queda un sudor pues jugada en sudor y después me da mucho frío. Entonces, pues no sé a qué se me estará presentando esto, entonces, por favor, quiero la opinión del doctor y mil gracias por su colaboración. Gracias a usted, doña Nelly, por acompañarnos hoy en su médico en casa. Yo me quiero adelantar un poquito porque la pregunta seguramente, doctor, y lo hablábamos ahorita, está relacionada con la menopausia, ¿o no? Correcto. Generalmente, a partir de los 52 años, las mujeres pueden entrar a lo que se denomina el estado de menopausia y es el estado en el cual, en la parte hormonal, se van a bajar unas hormonas muy importantes en el cuerpo denominadas los estrógenos, que son los responsables de tener todos esos caracteres sexuales femeninos activos durante la adolescencia y la edad adulta joven, o sea, la etapa reproductiva. Cuando esos estrógenos empiezan a descender o a disminuir, hay una alteración en el sistema hipotalámico, que es una parte del cerebro responsable de la regulación de la temperatura. Al pasar esto, el organismo no es capaz de controlar ese estado de temperatura por este órgano y aparecen lo que son las oleadas de calor y la sudoración, la cual en las mujeres menopáusicas es más frecuente en las horas nocturnas. Pero entonces, ¿podría tener relación con la hiperhidrosis o sudoración excesiva, doctor? Sí, exactamente, porque la menopausia es una de las causas, como enfermedades secundarias, se podría clasificar así, de hiperhidrosis secundaria. Es muy importante también por la edad de la paciente tener en cuenta que hay enfermedades que pueden producir aumento de la sudoración en la edad adulta y que hay que tener cuidado. Una de ellas se denomina el síndrome carcinoide, en el cual la paciente puede presentar eritema de las mejillas, enrojecimiento, como un enrojecimiento flushing que aparece y desaparece durante el transcurso del día, acompañado de sudoración. Y generalmente se asocia a tumores denominados tumores neuroendocrinos. Y en este caso, ¿qué podría hacer la paciente o las personas? Porque ya adelantemos un poquito, doctor, también al tema del tratamiento. Sí. ¿Cómo controlar ese exceso de sudor en el cuerpo, en la piel? En las pacientes menopáusicas que producen hiperhidrosis y oleadas de calor, es muy importante evaluar dos cosas. ¿Qué tan grave es la situación? Cuando sudan poco en las noches, como tratamiento casero se puede recomendar utilizar agua helada detrás de las orejas, que es donde pasa la cadena de ganglios simpáticos, y con eso pueden controlar la temperatura y evitar la aparición de la sudoración o de las oleadas de calor. Muy bien. En caso de que no se controle, generalmente requieren tratamientos con endocrinología, que es la especialidad tratante para ellas, donde utilizan estrógenos y progestágenos como tratamiento para evitar
de que esas hormonas estrógenos que estaban disminuidas produzcan esos efectos y tratar de compensarlas y aumentarlas un poco para que disminuyan estos síntomas. Y cuando hablamos de hiperhidrosis o sudoración excesiva, no solamente estamos hablando de las axilas, por ejemplo, que es como el área más común en el cuerpo. Hay gente que también suda en exceso en las manos y en otras áreas del cuerpo de las cuales vamos a hablar más adelante, porque antes saludamos a la señora Gloria, que nos acompaña en Girardota. Bienvenida, ya su médico está en casa. Buenas noches, los felicito por el programa. Gracias, adelante. Quisiera preguntarle una cosa al doctor. Esos desodorantes que venden para cuando la persona suda mucho, ¿son malos o son buenos? Porque yo uso últimamente uno que es para cuando la persona suda mucho, claro, que lo usa uno 3 veces a la semana y me ha mejorado mucho, no volví a sudar. ¿Eso es bueno o eso es malo? Es una pregunta muy interesante además. Gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa, doctor. ¿Podríamos decir que forman parte también del tratamiento ese tipo de desodorantes? Correcto. El pilar de tratamiento en las hiperhidrosis o sudoración de las axilas, palmas y plantas puede incluir uso de antisudorales. Es diferente un antisudoral a un desodorante. Un antisudoral es un medicamento el cual se utiliza o viene con unas sustancias denominadas sales de circonio para evitar que las glándulas sudoríparas suden. Y otra cosa es un desodorante. Los desodorantes lo que tienen son compuestos aromatizantes que evitan el mal olor de las axilas. ¿Y son buenos o son malos? Correcto. Los antisudorales son buenos. Incluye muchas marcas y muchas casas farmacéuticas los fabrican, como el NoSweet, el Hidrofugal Rolón, el Alover. Sin marcas, doctor. doctor. Los cuales tienen sales de circonio y realmente pueden mejorar la sudoración. Muy bien, a esta hora también saludamos a Ana María, que se encuentra en Pamplona. Qué gusto que nos acompañe en su médico en casa. Bienvenida, ¿y cuál es su pregunta? Ay, buenas tardes. Mi pregunta es, imagine que yo no sé cómo puse ese canal y encontré el doctor ahí, el dermatólogo. Ay, qué bonita. ¿Cómo así que cómo puse ese canal? Pues yo la invito para que todos los días esté aquí con nosotros a las 6:05 de la tarde en su médico en casa. Ay, bueno. ¿Su pregunta cuál es? Mi pregunta no es con el sudor. Sí. Mi pregunta es al dermatólogo con el vitiligo. Sí. Que me pareció tan buen doctor, a ver si él de pronto tiene conocimiento de esa enfermedad y para ver. Por supuesto. De hecho, doña Ana María, pues gracias por acompañarnos desde Pamplona. Yo la invito, hace algunos días incluso hablamos del vitiligo con el doctor Yuri. La invito para que ingrese a nuestro canal en YouTube. Busca Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa, y allí puede ver el capítulo específicamente donde hablamos del vitiligo, que son esas manchas blancas en la piel, doctor, esas manchas blancas. Les recuerdo que el tema del día hoy en Su Médico en Casa es hiperhidrosis o sudoración excesiva. Antes de ir a la pausa, doctor, hablemos de esas áreas más comunes donde se presenta la hiperhidrosis. Correcto. O sudoración. La hiperhidrosis es más frecuente en las axilas, las palmas y las plantas de los pies, pero puede aparecer en otras zonas, como por ejemplo área craneofacial, o sea, cuero cabelludo, la cara, el pecho, la espalda, los genitales, incluso miembros inferiores, ya que en el organismo existen aproximadamente 3.000 glándulas sudoríparas que están repartidas desde el cuero cabelludo hasta la planta del pie. Muy bien, tenemos muchas llamadas, doctor, pendientes del tema del día que está bien interesante, además es muy común y de mucha consulta. María en Itagüí, la escuchamos antes de ir a la pausa y bienvenida. Buenas tardes. Sí, señora. Es que yo tengo una hija de 29 años y ella se queja mucho porque ella suda mucho, pero es todo el cuerpo. Sí. Entonces, además está muy joven. Sí, señora, claro. ¿Y ya consultó? No. Suda en todo el cuerpo. Sí, ya hasta los chorros de sudor, y así no esté haciendo calor. Perfecto. Muy bien, gracias por acompañarnos, doña María en Itagüí. Doctor, ¿qué podría ser? ¿Podría tratarse de una Correcto, una hiperhidrosis generalizada. La hiperhidrosis puede ser localizada o generalizada. Localizada cuando solamente es en las axilas o las plantas o las palmas, o generalizada cuando ocurre en todo el cuerpo. En el caso de ello es muy importante por la edad que consulte al especialista, al dermatólogo, ya que hay muchas enfermedades después de los 25 años que se pueden asociar a una sudoración excesiva corporal. Algo muy importante, antes de ir a la pausa, 2 preguntas. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Por qué es considerada enfermedad de la piel? ¿La hiperhidrosis
o sudoración excesiva y hablar un poquito más del tratamiento porque en algunos casos requiere cirugía. En un minuto volvemos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de la hiperhidrosis o sudoración excesiva. Veamos estos datos muy importantes para que tomemos nota. Es una afección por la cual una persona suda demasiado y de manera impredecible, incluso cuando la temperatura es fresca o cuando están en reposo. A veces la sudoración excesiva es un signo de una enfermedad grave. Consulta al médico. Si la sudoración intensa está acompañada de aturdimiento, dolor en el pecho o náuseas, la sudoración perturba tu rutina diaria, causa angustia emocional, repentinamente comienzas a sudar más de lo habitual y si tienes sudoraciones nocturnas sin razón aparente. Los medicamentos que se utilizan para tratar la hiperhidrosis incluyen antitranspirantes, cremas, medicamentos para bloquear los nervios, antidepresivos e inyecciones de toxina botulínica. Otros tratamientos incluyen extracción de las glándulas sudoríparas y en última instancia o el último recurso, si nada de lo anterior sirvió, la cirugía. Doctor, ¿cómo se diagnostica y por qué la cirugía? La hiperhidrosis tiene un diagnóstico que es clínico. El paciente te consulta porque presenta sudoración excesiva en axilas, palmas, plantas, sobre todo el cuerpo. Para hacer el diagnóstico hay varias pruebas. Una llama el test de Minor, en el cual consiste en aplicar un yodo, lo que denominan prepodina en las axilas, en las palmas y en las plantas. Posteriormente se aplica maicena o harina y cuando esta se seca, el yodo activa esas glándulas que producen sudoración y genera y muestra un mapa de la zona donde el paciente más suda. Entonces uno clasificaría ahí si la sudoración es severa o no es severa y dependiendo de eso ya haría el tratamiento. Existen en la actualidad unos criterios para decir si un paciente tiene una hiperhidrosis y para clasificarla si es de origen normal para la edad o si ya está asociada a alguna enfermedad. ¿Y si requiere cirugía? Exactamente. Lo primero que uno tiene que fijarse es en la edad del paciente. Pacientes mayores de 25 años no tienen por qué tener unas sudoraciones severas o excesivas. Que la sudoración sea mayor de 6 meses, que por lo menos ocurra una vez a la semana, que imposibilite o que sea como deterioro de la calidad de vida del paciente porque le incomode para sus quehaceres diarios. Lo otro es que las sudoraciones hay que evaluar si son nocturnas o diurnas. Cuando son en las noches, generalmente puede asociarse más a enfermedades malignas o enfermedades escondidas que no se han diagnosticado que a una sudoración normal. Y recibimos a Flor de Neiva. Bienvenida y la escuchamos. Flor, qué gusto que nos acompaña a esta hora en Su Médico en Casa. Gracias, muy amable. No me pierdo su canal, me sé de pe a pa todos sus programas. Qué bueno, pues me alegra mucho que esté siempre conectada con Teleantioquia. Yo veo todos los programas, Javis, las tres, claro. Risa Loca, las Adelante, tres María. Flor, con su pregunta que nos quedan pocos minutos. Bueno, doctor, gracias. Es que a mí me pasa lo que dice el doctor, me sudan mucho las axilas, por lo tanto no me pongo ropa así transparente porque se me moja demasiado las axilas. Esa es una preguntita. La segunda es que el doctor dice que a uno se le ponen los cacheticos rojos y eso me pasa a mí. Son dos preguntitas y quiero que el doctor me las aclare. Hace como calorcito, ¿cierto? Cuando hace calor se me ponen las mejillas rojas. Fui al dermatólogo, me formuló una crema que no quiero dar el nombre y no me la aplico porque pues creo que es como pasajera. Y resulta lo de las axilas, me preocupa. Muy bien. Flor, pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. ¿Qué le podemos recomendar a la televidente? Correcto. Doña Flor, es muy importante la consulta dermatológica, evaluar varios aspectos. Y el primero es si ese enrojecimiento de las mejillas es constante durante todo el día o si es un enrojecimiento que aparece y desaparece, porque serían dos enfermedades completamente diferentes. Cuando el enrojecimiento es persistente, o sea, las mejillas se ponen rojitas durante todo el día, puede que tenga una enfermedad de base denominada rosácea, que es una enfermedad en la cual el exceso de calor, frío, las comidas picantes pueden empeorar el enrojecimiento de la piel, inclusive pueden aumentar un poquito el sudor. Pero el hecho de que aparezca el enrojecimiento y desaparezca solo, es muy importante evaluar que no tenga otra enfermedad asociada. Muy bien, gracias doctor por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. El tiempo va volando definitivamente, pero esperamos que el mensaje haya quedado claro. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.